en el noticiero Estrella TV. No ha habido ningún error. Madre de la verdadera Alondra a punto de regresar con su hija a Houston, mientras la otra Alondra sufre las consecuencias de los errores cometidos. Suspenden viajes turísticos a playas de México ante la ola de violencia desatada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Cajas negras revelan crucial información en el descarrilamiento de un tren de pasajeros en Filadelfia. La cifra de muertos va en aumento. En nombre de Dios, cese la represión. A días de la beatificación, visitamos la ciudad donde nació Monseñor Romero. Le tenemos un reportaje especial. Dramático rescate de un migrante mexicano en el desierto de Arizona. Le diremos cómo terminó toda esta tragedia. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con gusto Adriana Ruggiero. Estas son las noticias del día. Comenzamos con el caso de la niña Alondra, que ahora está nuevamente en manos de la justicia mexicana. Y aunque todo apunta a que esta historia, que parece sacada de una telenovela, está a punto de llegar a su fin, la juez que maneja el caso está en el ojo del huracán, pues ella dice que no hubo errores y la verdad es que este caso ha generado mayores consecuencias. Veamos la primera de estas consecuencias con Eliseo Caballero. La juez civil de Los Reyes, Michoacán, Cintia Mercado, insiste en que no hubo ningún error de su parte ni de nadie en el caso de las dos Alondras, la niña que fue confundida con una hija de una mujer de Texas y llevada contra su voluntad a Estados Unidos, de donde después fue regresada. No ha habido ningún error, ¿sí? ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, la situación como se ha estado estableciendo y como nosotros como autoridad la tenemos documentada, ¿sí? Es decir, nosotros estamos a petición de una solicitud. Hay críticas y confusión sobre el actuar de esta juez, que en el primer caso resolvió en 4 horas enviar a la menor equivocada con su supuesta madre y ahora lleva 2 días en sesiones de 12 horas y no ha dado una resolución. El caso se extendió hasta el viernes porque se pidieron pruebas de ADN de la menor y de su madre para confirmar totalmente su identidad y así poder entregarla. Tienen que esperar por parte de la familia paterna, igual que por parte de Alondrita, por parte mía, no creímos que fuera necesaria, sin embargo, así lo decidieron ellos y nosotros aceptamos. Después de 8 años, Dorotea García por fin pudo ver a su hija, pero solo en el juzgado. No podrá estar con ella hasta después del viernes, si es que la juez no decide alargar más este proceso. Desde Michoacán, Eliseo Caballero Ramírez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Eliseo, por este reporte. Y bueno, aunque esta juez diga que no hubo errores y mientras el caso de la verdadera Alondra continúa por definirse, la familia de Alondra Luna, la niña que fue confundida y llevada por la fuerza a Texas, es quien está sufriendo las consecuencias por los errores de las autoridades. Alberto García visitó la casa de esa familia en Guanajuato y nos explica cuál es la situación con ellos y qué planean hacer. Veamos. La familia de Alondra Luna, la menor entregada por error y sacada del país tras la resolución de una juez para llevarla con su presunta madre biológica, exige justicia tras la equivocación de las autoridades. Quiero justicia, lo que yo quiero es justicia, nada más. A esta señora Dorotea también que sea castigada. Y es que a pesar de que el caso de la verdadera Alondra Díaz está resuelto, para ellos el capítulo aún no ha concluido. Y ella ahorita ya muy tranquila, está con su hija, dinero, todo. Y yo aquí batallando, ya aquí en las penumbras con mis hijos. No se vale. Además del daño moral irreparable, los padres de Alondra Luna se quedaron sin trabajo, por lo que su situación económica no pasa por buen momento. Me quedé sin trabajo, me quedé sin nada. Así que no tengo recursos para seguir adelante. La menor de 14 años está sensible ante todo lo que ha vivido en las últimas semanas. Señaló que quiere conocer a la niña con la cual fue confundida, aunque su mamá se opone. Yo solo la quería conocer para ver por qué la confundieron, ¿no? Y ver esa cicatriz que según tenía. Los padres confirmaron que las autoridades se acercaron para ofrecerles apoyo, pero ha pasado el tiempo y no han recibido respuesta. Por eso le pido también al presidente Peña Nieto de todo esto, porque no hemos recibido ayuda de él. A mí nunca nadie me ha ayudado, de gente de partidos políticos, de nada. No, la verdad yo no he recibido ningún dinero de nadie. Para la señora Dorotea García y su hija Alondra Díaz terminó esta pesadilla en final feliz. No así para la familia de la otra Alondra, a quienes esta situación les cambió la vida y exigen justicia. Desde Guanajuato, México, Alberto García, Noticiero Estrella TV.
Gracias, Alberto, desde Guanajuato, donde no cesa la lluvia. Bueno, en otro orden de noticias, agentes federales están investigando el descarrilamiento de un tren de Amtrak que ha dejado al menos 7 muertos y más de 200 heridos en Filadelfia, incluyendo 8 que se debaten entre la vida y la muerte. Expertos indican que el tren viajaba a más de 100 millas por hora en una curva donde la velocidad máxima permitida es de solo 50 millas por hora. Eliana López nos va a ampliar esto. Veamos. Rescatistas buscaban esta mañana sobrevivientes atrapados en los vagones descarrilados. El mortífero accidente provocó caos entre los escombros y los hierros retorcidos. Las ambulancias no se daban abasto, transportando a hospitales a los casi 150 heridos. El tren de Amtrak, con 243 ocupantes, había salido de Washington y se dirigía a Nueva York, cuando se descarriló luego de una escala en Filadelfia. El FBI y la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte están investigando las causas, pero por ahora han dicho que no hay nada que indique que se haya tratado de un ataque terrorista. Algunos pasajeros salieron disparados, otros cuentan cómo vieron volar maletas, teléfonos y computadoras. Los investigadores tratan de determinar si el descarrilamiento se debió a un error humano, problemas en los rieles o problemas mecánicos del tren. Por lo pronto, ya recuperaron la caja negra con las grabaciones y la están analizando para buscar pistas sobre la causa del accidente. Eliana López, Noticiero Estrella TV. Bueno, y en otra noticia impactante y también lamentable, en un charco de sangre fueron encontrados 5 latinos, miembros de una misma familia en Tucson, Arizona. Todo indica que la matanza fue producto de una disputa familiar. Tendremos todos los detalles más adelante en nuestro noticiero. Por ahora vamos a continuar con otras noticias. Y fíjese que la ola de violencia en Jalisco ha desatado alarma más allá de la propia región y representa ahora una amenaza para turistas. La compañía de cruceros Royal Caribbean suspendió sus viajes a Puerto Vallarta tras los recientes bloqueos, quemazones y enfrentamientos que dejaron 15 muertos allí. La decisión de Royal Caribbean ocurre a solo días de que el Departamento de Estados Unidos emitiera una alerta de viaje, luego que Jalisco se convirtiera en una zona de guerra. Y congresistas están analizando una enmienda para permitir que los jóvenes soñadores o dreamers sirvan en el ejército y con esto tengan también un camino a la ciudadanía. Pasamos ahora hasta Washington, D.C. con Alfredo Miranda para conocer los detalles y cómo esta medida está causando polémica. Alfredo. Saludos, Adriana. La Cámara de Representantes ha comenzado a discutir la Ley de Defensa Nacional, que incluye 2 enmiendas que permitiría que los soñadores puedan acceder al servicio militar, pero la misma está enfrentando una férrea oposición republicana. Las enmiendas recomiendan al Departamento de Defensa estudiar y usar su discreción para permitir a los soñadores servir en las Fuerzas Armadas y otorgarles un camino a la ciudadanía. Estas enmiendas son muy importantes para nosotros los Dreamers porque nos va a dar la oportunidad a demostrar a este país que queremos servir en el ejército en uniforme. Ambas enmiendas fueron aprobadas con mayoría bipartidista en el Comité de Servicios Armados. Sin embargo, aún no se garantiza su aprobación en la Cámara, pues opositores republicanos están utilizando el término amnistía. Cuando el representante King de Iowa dice que esta es amnistía, está asegurando que cuando nosotros queremos hablar de la reforma migratoria, él nada más quiere asustar a los americanos. Vamos a estar viendo y vigilando a ver cómo actúan los republicanos. El futuro de estas 2 enmiendas permanecerá en incógnita hasta el día de la votación final, la misma que podría ocurrir esta semana. Así están las cosas en el Capitolio en Washington. Adriana, vuelvo contigo a estudios. Gracias por dejarnos saber el pulso en Washington, Alfredo. Buenas tardes. Por ahora nos vamos nosotros a una pausa, pero al regresar, más familias salvadoreñas son desplazadas por las pandillas y el mismo gobierno admite el terror que siembran en decenas de municipios. Además, viajamos hasta la ciudad donde nació Monseñor Romero para conocer más sobre su vida y su lucha a solo días de su beatificación. También, una visita familiar termina descubriendo una horrenda matanza en Arizona. Todas las víctimas son latinas. Y un inmigrante mexicano encontrado en el desierto genera un gran despliegue para ser rescatado. Le diremos cómo terminó este rescate al regreso de la pausa. Es una pesadilla de nunca acabar. Cientos de personas huyen de sus comunidades en El Salvador ante las amenazas de muerte de las pandillas que se cobran con sangre cuando no se le pagan sus extorsiones. Rosa María Orbach nos tiene todos los detalles.
20 asesinatos por día tienen en zozobra a El Salvador y comunidades enteras son abandonadas. Familias de bajos recursos huyen con sus pocas pertenencias ante el acecho de las maras. Quienes no pagan las extorsiones en zonas gobernadas por pandillas son blanco de ataques. Esto está asociado a amenazas, en muchos casos por, digamos, rechazo, resistencia de la gente a aceptar su control, su gobierno. Solo en los primeros 6 días de mayo fueron ejecutadas 132 personas. Al gobierno la situación se le ha salido de control en decenas de municipios. Vamos a agrupar alrededor de 1.200 agentes para responder de forma inmediata. Pero no siempre las familias humildes se dejan amedrentar por las pandillas. En la isla Meanguera, una familia se defendió a machetazos luego de ser atacada por mareros en estado de ebriedad. Un pandillero de 16 años resultó herido y permanece en calidad de detenido en un hospital. Rosa María Orbach, Noticiero Estrella TV. Bueno, pero en medio de tanta tragedia, El Salvador también se prepara para un hecho histórico, como lo es la beatificación por parte del Vaticano de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo que San Salvador fue asesinado hace más de 3 décadas por supuestos miembros de los Escuadrones de la Muerte. María Elsie Salaverría tiene un reporte especial de esto. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Hace 35 años, los asesinos de Óscar Arnulfo Romero jamás imaginaron que al atravesarle su corazón con una bala, lejos de hacerlo callar, lo estaban inmortalizando y a la larga convirtiéndolo en objeto de veneración. Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, en el oriente salvadoreño, en el seno de una familia de clase media y de mucha tradición religiosa. Desde muy joven decidió dedicar su vida a la iglesia y a los pobres, al convertirse en sacerdote. Su prima lo recuerda como un seminarista alegre y de mucho vigor. Ya joven, muy joven, cuando él vino ya de sacerdote, fue cuando yo lo conocía, muy contento, siempre nos visitaba. Era muy humilde y quería mucho a la gente pobre. Y proclamar la buena nueva. Su carisma y cercanía con la gente pronto lo llevaron a dirigir varias diócesis del oriente salvadoreño y finalmente convertirse en 1977 en el arzobispo de San Salvador. El arzobispo auxiliar de San Salvador, fiel colaborador de Romero, asegura que no solo se presentaron suficientes pruebas, sino que además la causa recibió un impulso por parte del mismo Papa Francisco. Encarna Romero la imagen que tiene el Papa de un pastor y también de una iglesia. Por eso creo que se siente tan tranquilo Francisco con Romero, porque es como el ícono de lo que él sueña para la iglesia. La devoción a Romero ha ido en aumento. Cada semana son cientos de fieles que visitan su tumba ubicada en la Catedral Metropolitana de San Salvador con la esperanza de que les haga un milagro. Hay medallas. Y su imagen se vende como reliquias en todas las iglesias. Una carretera, un aeropuerto y hasta un salón presidencial lleva su nombre. Solo días antes de su beatificación, la iglesia salvadoreña organizó una misa de acción de gracias en el pueblo que lo vio nacer, Ciudad Barrios. El nuncio apostólico, representante del Papa Francisco, rindió un homenaje muy emotivo al que muchos llaman ya San Romero de América. Esta misa es el preámbulo a uno de los eventos más importantes para este país centroamericano, la beatificación de Monseñor Romero, que está programada para el próximo 23 de mayo y donde se espera asistan al menos 250,000 personas y altas autoridades de la Iglesia Católica. En Ciudad Barrios, El Salvador, María Elsie Salaverría, Noticiero Estrella TV. Gracias a María Elsie por este informe. Y es que la influencia de Monseñor Romero trasciende fronteras. Mañana, en la segunda parte de esta serie de reportajes especiales, le mostraremos cómo su legado y su lucha por la justicia social se siente en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles y Washington. No se lo puede perder. Nos vamos a la pausa ahora, pero al regresar, agentes de la patrulla fronteriza le salvan la vida a un migrante mexicano en un dramático rescate. Además, la renta y los bajos salarios ponen a miles de familias latinas al filo de la pobreza. También, matanza en Arizona. Todas las víctimas son latinas. Fueron encontradas por un familiar en charcos de sangre. Ya regresamos con todos los detalles. Mire, y el alto costo de la vida golpea el bolsillo de familias trabajadoras que muchas veces gastan casi todo su salario solamente en pagar la renta y deja a muchos hispanos viviendo al filo de la pobreza. Juan José Méndez nos cuenta más sobre esta dura realidad.
La pobreza está estremeciendo a gran parte de latinos en Los Ángeles, una ciudad que está llena de personas sin un techo digno. En estos días, por las ratas que me caminan arriba abajo. Por ejemplo, Susana no le ha quedado otra salida que vivir debajo de un puente muy cerca de Hollywood. Usted ha vivido 9 meses aquí en la calle. De terror y de miedo, porque aquí te pueden hasta matar, hasta violar. Los alquileres en Los Ángeles son los más altos de toda la nación. Cada fin de mes se batalla para juntar el dinerito para la renta. Un apartamento podría costar más de $2,500, lo que empuja a muchos a vivir en una precaria situación. No tenía oportunidad de rentar un apartamento ni un cuarto porque no tenía facilidad de dinero. ¿Entiendes? Me estaban encerrando por todas las puertas. Cientos de angelinos gastan en renta 3/3 partes de su sueldo. Imposible de vivir dignamente, según este analista. ¿Pago la renta o compro las medicinas? ¿Pago la renta o pago el arancel que tengo que pagar para ir a ver al doctor, por ejemplo? Actualmente en Los Ángeles existen más de 700,000 empleados que ganan menos de $15 por hora, lo que equivale a que el 22% de ellos viven en condiciones de pobreza. En Los Ángeles, el desempleo sigue siendo el más elevado que el resto del estado y significativamente el más alto del país. El impacto social de la pobreza no es menor. ¿Por qué? Porque los niños que crecen en pobreza crecen en la marginalidad. Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Juan José, por este informe. Y mire, un migrante mexicano que recién había cruzado la frontera en Arizona sufrió un terrible accidente. Vamos a pasar con Paula Díaz con los detalles de este dramático rescate. Paula, adelante. ¿Qué tal, Adriana? Te cuento que estamos en el desierto de Arizona. Al oeste de este lugar, un inmigrante mexicano fue rescatado en un operativo conjunto de agencias federales y estatales. El hombre cayó a un acantilado en un área de las montañas de Baboquiari, cerca de Sázabe. A las 8 de la noche se comunicó con la línea de emergencia 911, que para los inmigrantes es la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando una persona marca a 911, podemos saber dónde está esta persona para iniciar el rescate. El equipo de búsqueda y rescate de la patrulla fronteriza Borstar, la Oficina de Aire y Marina y una tripulación aérea de la Guardia Nacional de Arizona encontraron al hombre con heridas en la cabeza, la espalda y las piernas. El inmigrante, que no ha sido identificado, fue transportado en helicóptero hasta un hospital de Tucson para su tratamiento. Con la temporada de calor se incrementan los rescates y las autoridades alertan sobre el peligro de cruzar el desierto. El inmigrante fue procesado y será deportado a México en las próximas horas. Ahora regreso con ustedes. Al menos él corrió con buena suerte. Gracias, Paula. Buenas tardes. Bueno, y una matanza en Tucson, Arizona, tiene consternados a los residentes. En esta casa fueron encontrados los cadáveres de 5 miembros de una misma familia, todos hispanos. Nosotros visitamos la escena del macabro crimen, del cual, según las primeras investigaciones, se trató de un homicidio-suicidio, aunque las autoridades trabajan aún para determinar la causa exacta de este baño de sangre. De acuerdo con la policía, la homicida suicida fue supuestamente una joven de 25 años. Hacemos una pausa, pero al regresar, con cacerolazos y pedradas, cientos de manifestantes retan a la policía y desahogan su furia. Ya le explicaremos el resultado del enfrentamiento. Además, cocodrilos se pasean en las calles de una ciudad de México, movilizan a las autoridades también. Ya regresamos. Bueno, golpeando cacerolas y lanzando piedras a la policía, cientos de personas salieron a las calles de Arequipa, Perú, para desahogar su furia en protesta por un proyecto minero que, según ellos, será perjudicial para el medio ambiente. Una persona ha muerto y 200 más han resultado heridas luego de 3 días de protestas. Y el volcán Telica en Nicaragua sorprendió a un grupo de turistas al hacer erupción inesperadamente. La explosión generó una gran columna de humo y ceniza. Según geólogos, el volcán ha registrado 30 erupciones pequeñas desde la semana pasada, aunque hasta el momento sin peligro para los residentes cercanos a la montaña de fuego. Y debido a la imprudencia de un conductor, una persona murió y dejó a otras 3 heridas en una carretera al noroccidente de China. El accidente ocurrió cuando uno de los autos se estrelló de frente contra un camión, provocando varios choques con otros vehículos. El exceso de velocidad pudo haber sido la causa de esta tragedia.
Y mire, hacen público un video del momento justo en que un tren se estrella contra otro en la Ciudad de México. Las investigaciones han concluido que el accidente se debió a un error humano porque el maquinista no tomó el control del tren cuando dejó de funcionar el sistema de frenado automático. También hubo negligencia del controlador, quien no detuvo la salida del tren de una estación previa, sabiendo que en la próxima estación había otro tren detenido y pues no tomaron las precauciones. Y bueno, debido a las constantes lluvias que se registran en el estado de Tamaulipas, las lagunas han incrementado su nivel de agua, provocando que varios cocodrilos se paseen, mírelo allí, campante por las calles de Tampico. Personal de Protección Civil reportaron que 3 cocodrilos han sido capturados. Afortunadamente no hay hasta el momento ningún lesionado. De esta manera, nosotros concluimos Noticiero Estrella TV por el día de hoy, pero esperamos contar con su compañía mañana. Si desean ver más noticias o reportajes de Noticiero Estrella TV, visite nuestra página web videos.estrellatv.com o también síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter bajo estrellatv.com y las redes sociales personales con las cuales también me pueden contactar. Gracias amigos, tengan todos muy buenas tardes.